Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Qué bendición, mis queridos hermanos, el poder estar nuevamente con ustedes, el poder venir a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, de los que nos están viendo a través de este programa, los que nos están sintonizando a través de cada uno de los programas de las redes sociales, por la radio, por todos los medios que nos están sintonizando. Para mí es una gran bendición estar con ustedes en este programa Trigo para la Buena Siembra. Gracias a cada uno de ustedes por poder dejarnos entrar en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su corazón. Gracias, hermanos, y que este día es un día hermoso que ya hemos iniciado. El Señor nos quiere hablar a través de su palabra, nos quiere enseñar cómo nosotros debemos de vivir este tiempo de Cuaresma, porque estamos en este tiempo fuerte de reflexión. Por eso dice que la Cuaresma es un periodo de preparación, es un periodo de purificación, tiempo de reflexión. En este tiempo nosotros tenemos que reflexionar qué estamos haciendo bien o mal. Es un tiempo de conversión espiritual. Por eso la palabra del Señor nos quiere hablar en este momento a través de su palabra. Porque en este tiempo es donde nosotros tenemos que intensificar nuestra oración, el ayuno, la penitencia, ir reflexionando qué quiere Jesús para nuestra vida, qué nos enseña Jesús en su vida pública. Y para eso vamos a hablar un poquito sobre la palabra de Dios. En este momento tan hermoso, vamos a compartir un tema con ustedes. Un tema hermoso donde se nos hace reflexionar cómo estamos viviendo nosotros hoy en día. Hay mucho. Yo no sé si ustedes han visto las películas cristianas, las películas, por ejemplo, La Pasión de Cristo, la vida pública de Jesús, los 10 mandamientos. ¿Qué conoce? ¿Qué personajes conoce usted y con quién se identifica? Claro, muchos dirán, hay un montón de personajes. ¿Cómo cuáles? Sabemos que Moisés, Elías, podemos decir los 12 apóstoles, a Jesús en sí. Es que hay tanto que nosotros al leer la Sagrada Escritura, al podernos adentrarnos a leer la Sagrada Escritura, nosotros vamos conociendo a estos personajes. Pero hay más, no solo eso. Está San Pablo, un gran apóstol, San Pedro. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar sobre este tema que ustedes van a decir, yo no había entendido por qué aparecen ciertos personajes en la Sagrada Escritura. Pero antes de adentrarnos en el tema, vamos a poner esta reflexión en las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en este día nos ponemos en tus manos, porque sabemos que eres tú el que nos vas a hablar en este momento a través de tu palabra. Sabemos que tú eres el único que nos puedes dar esa sabiduría para entenderlo, y que tú eres el único que nos das tu palabra y que llegue a nuestro corazón. Por eso, Señor Jesús, a todos aquellos que nos están sintonizando, a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, yo te los pongo en tus manos,
para que tú entres a la intimidad de su hogar, de su corazón, a cada uno de estos hermanos que nos miran o que nos están oyendo a través de las radios, de las diferentes emisoras. Por eso, en este momento te doy gracias porque sé que tú eres el único que vas a presidir, el que vas a hablar a través de mi persona, porque no soy yo el que voy a hablar, sino que eres tú a través de mí. Por eso, Señor Jesús, nos ponemos desde ya en tus manos para que seas tú quien actúes en cada uno de nosotros y que esa palabra llegue a lo más profundo del corazón de aquellos que lo necesitan. Que esta palabra llegue al corazón de nuestros oyentes, que llegue al corazón de aquellos hermanos que necesitan una palabra de aliento, una palabra donde haga ese cambio, porque hoy es un tiempo de conversión, un tiempo de reflexión, un tiempo donde nosotros tenemos que intensificar nuestra oración, porque dice San Ambrosio, cuando nosotros oramos, tú nos escuchas, cuando leemos tu palabra, tú nos hablas a nosotros, y por eso en esta mañana tú nos vas a hablar, Padre bendito, a través de tu palabra. Ayúdanos a nosotros a poder ser dócil a tu palabra, escucharlo y que esa palabra dé fruto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sé que tú estás con nosotros y tú eres el único que eres el centro de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Gracias, porque sé que tú nunca nos dejas solo, nunca nos dejas desamparados, Señor Jesús. Tú siempre has enviado a tu Santo Espíritu para poder acompañarnos a cada momento, acá en nuestro caminar, para que nosotros podamos ser guiados por Él y llegar a esa santidad que tanto anhelamos. Gracias, Señor, por este momento y nos quedamos en tus manos. Gracias, Señor Jesús. En tus manos nos encomendamos desde ya. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Todo esto no lo he pedido en mi nombre, sino en vano sería. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como ya les decía, este tema es un tema muy hermoso que viene a hablarnos, que viene a hacernos reflexionar si nosotros estamos haciendo bien o no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo estamos viviendo nuestra cuaresma? Este tema es un tema muy hermoso. El tema en sí se llama Jesús o Barrabás. ¿A quién sueltas tú? ¡Ah, qué hermoso el tema, verdad, hermanos! Jesús o Barrabás, ¿a quién sueltas tú? Esta pregunta se nos hace a todos. Hermanos, ¿a quién sueltan ustedes? ¿A Jesús o a Barrabás? Y muchos dirán en este momento, aquellos que nos están oyendo, aquellos que nos están viendo dirán, pues yo suelto a Jesús. ¡Qué bien! ¡Qué bien que usted suelta a Jesús! ¿Qué está haciendo para soltar a Jesús entonces? Vamos a ir viendo, adentrándonos en este tema para ver si realmente nosotros estamos soltando a Jesús o lo estamos crucificando. O al que estamos soltando es a Barrabás. Podría ser que a Barrabás estemos soltando a nosotros y sin darnos cuenta. Y usted dirá, no, ¿cómo va a ser eso? Dirá usted ahí donde nos está escuchando, viendo. No, yo estoy soltando a Jesús, ¿cómo lo voy a crucificar yo? Dirá usted. Vamos a ver a través de este tema si es cierto que nosotros estamos soltando a Jesús o lo estamos crucificando. O al que estamos soltando es a Barrabás. Por eso hay que analizar, por eso dice el tiempo de Cuaresma, un tiempo de reflexión, porque reflexionemos en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si estamos soltando a Barrabás o estamos soltando a Jesús. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo,
capítulo 27, versículo 15 al 26. Nos adentramos en la Sagrada Escritura porque el tiempo es corto, hermanos, y vuela. Vamos a adentrarnos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 15 al 26. Y dice así: con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío que pidieron la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: ustedes responderán por su sangre. Yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó a azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Hala! Qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Dice acá que los sacerdotes, que en ese entonces eran los religiosos, dice que son los que lo entregaron a Pilato por envidia. Por envidia, dice, que entregaron a Jesús. Y veamos bien un poquito en este versículo. Imaginemos cuánta clase de gente había en esa plaza. Cuánta gente gritó: crucifícalo. Dice que había un gentío. Entre ese gentío habían sacerdotes, habían letrados, había mucha gente que lo había seguido a Jesús cuando él hacía sus milagros, pero en este momento estaban gritando: crucifícalo. Entre todo ese gentío, yo no sé si ustedes han visto esas películas de la vida pública de Jesús, donde se muestra a todos aquellos que habían comido cuando se hizo la multiplicación del pan. Toda esa gente ahí estaba. Pero al final gritaron: crucifícalo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que reflexionar qué estamos haciendo nosotros. Si estamos haciendo bien o no estamos haciendo las cosas bien. Así como hoy en día, ¿cuántos no van a las iglesias? ¿Cuántos ni siquiera a ver las procesiones van? Muchos saben qué están haciendo hoy en día, planeando para salir a vacacionar, para irse a un río, buscar un lugar donde ir a pasear, buscar. Yo no digo que no es malo. Está bien convivir con la familia, pero hay que darle el tiempo a Jesús. Vivir nuestro triduo pascual. Mucha gente solo se queda hasta Viernes Santo, ya no pasan de ahí. Vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a él se le llama triduo pascual. Pero muchos se quedan solo en Viernes Santo. Solo es la emoción de ver las procesiones nada más. Y es ahí donde nosotros estamos soltando
a Barrabás y estamos crucificando a Jesús. Porque cuando usted pone en primer lugar otras cosas antes que a Jesús, usted está crucificando a Jesús y soltando a Barrabás. Preguntémonos un poquito en esta pregunta que se nos hacen, reflexionemos un poquito esto. El tema se llama Jesús o Barrabás. ¿A quién sueltas tú? ¿Qué representa Barrabás? Barrabás representa la maldad. Barrabás representa, un ejemplo representa un asesino. Es un asesino en sí. Así lo dice la Sagrada Escritura. En lo que es San Marcos, San Lucas, que son los 3 evangelios sinópticos, que es San Mateo, San Marcos y San Lucas, nos dan el mismo relato, solo que agregan otras palabras más. San Marcos dice que es un asesino. San Lucas es un ladrón. Podríamos decir, si es un asesino, podríamos decir también que Barrabás es un extorsionista, Barrabás es un homicida, Barrabás, ¿qué no es sino sinónimo? Dice que Barrabás no representa el odio, el rencor. Mientras Jesús, ¿qué actitudes usted puede decir de Jesús? Jesús es generoso al tratar con las personas, es amor, porque le da mucho amor a las personas. Igualdad, honestidad, equidad. Jesús es sabiduría, amistad, confianza, es sanador. Jesús es fiel. La iglesia también nos indica que Jesús es apacible, sincero, amoroso. Entonces, si Barrabás representa la maldad, vamos a ver un poquito lo que nos dice en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Oiga lo que nos dice. Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Vea lo que dice San Pablo a los Gálatas. Cuando nosotros tenemos esa actitud todavía de odio, todavía tenemos odio en nuestro corazón, todavía tenemos ira, si somos violentos todavía, ¿usted a quién está soltando en ese momento? Está soltando a Barrabás y está crucificando a Jesús. ¿Cuántos hermanos no existe odio en su corazón todavía estando en comunidad, estando en la iglesia, en un ministerio? Hay odio todavía, hay ira todavía, hay celos. ¿Cuánta violencia no hay? Hay violencia en este tiempo, ¿cuánta violencia hay? Tal vez fornicación, nosotros como cristianos diría yo que no, pero existe todavía. ¿Cuántos hermanos se ven que son adúlteros todavía? Todavía se dejan llevar por esas pasiones de la sexualidad. Están soltando a Barrabás. Cuando aquel hermano todavía está adulterando, está soltando a Barrabás. Cuando aquel hermano que todavía viene y dice, solo me voy a tomar mi cervecita nada más para que se me quite este calor, ahora que estamos en tiempo de verano, está soltando a Barrabás y crucificando a Jesús.
Cuando aquel hermano y hermana que tiene envidia todavía de su prójimo, está soltando a Barrabás, crucificando a Jesús. Hay hermanos, hay envidia. Entre la misma comunidad, entre el ministerio, hay envidia. Solo póngase a pensar que estando un hermano unos 5 o 10 años en el ministerio y llega un hermano que tenga sus 5 meses y ya lo ponen al frente. ¿Qué dirán los hermanos que son más viejitos en la comunidad del ministerio? Ay, ¿y por qué a él si lo pusieron ya a trabajar, a poner allá enfrente y yo que qué ratos estoy acá en la comunidad o en el ministerio y a mí no me ponen? ¿Qué está pasando ahí? Envidia. Envidia, celos. Es ahí donde usted está soltando a Barrabás y crucificando a Jesús. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más estamos haciendo hoy en día que lejos de estar soltando a Jesús, lo estamos crucificando? ¿Qué más podríamos decir? A veces cuando en lugar de vivir nuestra cuaresma en santidad, lo que les decía hace un momento, muchos viajan a la playa. Muchos viajan a algún río. Y ¿saben qué están haciendo muchos? Están yendo a los supermercados. ¿A qué? ¿Será que a comprar frutas, a comprar las cosas para la canasta, para la canasta básica del hogar? No. ¿Sabe a qué están yendo al súper? A traer por bandejas de cerveza. Y están llenando su refri de cerveza. Eso están haciendo muchos. Están soltando a Barrabás, crucificando a Jesús. Por eso les decía al inicio del tema, muchas veces decimos nosotros, no, yo estoy soltando a Jesús. Pero ahora hay que ver si realmente de veras nosotros estamos soltando a Jesús. Con todo esto que les estaba diciendo. Otros, ¿saben qué hacen? Para la Semana Mayor, se quedan en casa viendo películas, viendo series, viendo novelas, lejos de vivir el triduo pascual, lejos de vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Están crucificando a Jesús, están soltando a Barrabás. Por eso se nos habla hoy en día, se nos dice que Cuaresma es tiempo de conversión. Dejar todo lo que estamos haciendo mal, reflexionar si estamos haciendo mal en esto, pues dejarlo a un lado, cambiar. Y eso es lo que nos cuesta hacer. Eso es lo que nos cuesta a nosotros tener esa conversión. Pero ¿cómo podemos nosotros soltar a Jesús en este tiempo? Orar, ayunar, leer, intensificar la lectura bíblica. Ir a Santa Eucaristía, ir a las horas santas, frecuentar el sacramento de la reconciliación, es ahí donde usted está soltando a Jesús y crucificando a Barrabás. Pero muchas veces es a lo contrario que estamos haciendo hoy en día. Por eso San Pablo le dice a la comunidad de los Corintios, les dice él que nosotros, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Templo del Espíritu Santo.
Si quiere lo leemos, hermanos. Allá, primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Oiga lo que les dice San Pablo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice así: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. El templo de Dios sagrado, y ese templo son ustedes. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ahí está. Por eso muchas veces, lejos de que nosotros estamos soltando a Jesús, yo creo que es más crucificándolo a Él. Cuando nosotros dejamos de ir a misa, cuando nosotros no leemos la Sagrada Escritura, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos confesamos, ahí estamos nosotros crucificando a Jesús. Y estamos soltando a Barrabás. Porque cuando usted no vive su Santa Eucaristía, su hora santa, no frecuenta la confesión, usted le entra odio, le entra celos, envidia. Y lejos de soltar a Jesús, está soltando a Barrabás. Y a Jesús se lo está crucificando. Hermanos, por eso se nos está hablando a través de la palabra de Dios. Él nos está hablando a nosotros. ¿Cómo quiere Él que nosotros vivamos esta Cuaresma? Y cómo debemos nosotros de actuar para soltar a Jesús y no soltar a Barrabás. Hoy, nosotros, pues se nos está hablando que este tiempo es un tiempo de reflexión y de conversión. Entonces, ya sabemos, si queremos soltar a Jesús, tenemos que tener esa conversión, dejar todo lo que nos está afectando a nosotros en nuestra vida espiritual. Para finalizar, vamos a leer la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 32. Con esto finalizamos y oiga lo que le dice San Pablo a los Efesios. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ahí está la respuesta. ¿Queremos nosotros soltar a Jesús? Quitémonos, dice ¿qué? Más bien, quitémonos los disgustos, los enojos, los gritos, las ofensas. Eso es. Y dar amor para soltar a Jesús. Si no, estamos soltando a Barrabás y no a Jesús. Hermanos, la palabra de Dios nos ha hablado, nos ha dicho cómo tenemos que vivir esta Cuaresma y cómo debemos de soltar a Jesús y no seguirlo crucificando. Nos ponemos en la presencia del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para ir finalizando esta reflexión. Amado Padre, en este día nos ponemos en tus manos. Que seas tú que nos ayudes a nosotros a poder vivir esta Cuaresma y que nosotros podemos soltar a Jesús y que podemos nosotros dejar a un lado toda esa envidia, todo ese odio, ese rencor, esos celos, todo lo que a nosotros nos afecta en nuestra vida espiritual. Sabemos que tú eres el único en quien nosotros ponemos nuestra confianza. Y Señor, ayúdanos a nosotros a poder soltarte a ti y no a Barrabás, porque muchas veces, lejos de soltarte a ti, estamos soltando a Barrabás y a ti te estamos crucificando. Pero hoy tú nos hablaste a través de tu palabra
cómo nosotros podemos actuar conforme al Espíritu Santo y soltarte a ti y no crucificarte. Gracias por hablarnos a través de tu palabra y desde ya nos encomendamos en tus manos y a todos aquellos que nos están oyendo a través de todos los medios digitales que hay. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú estás a cada momento con nosotros. Gracias, Señor. En este momento te agradecemos por todo lo que tú nos has regalado. Todo esto no lo he pedido en mi nombre, sino en vano sería. Todo se lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, también Ministerio Trigo les invita a cada uno de ustedes de los cursos que se están impartiendo. Hay un curso que ya inició el jueves 17 de marzo que lleva por nombre Matrimonio bajo el fuego del Espíritu Santo. Se está dando los días jueves a las 19 horas para las 21 horas, duración de 4 meses por la plataforma de Facebook. La donación es de 150 de inscripción y eso lleva la mensualidad de un mes. También se les hace también de su conocimiento de una asamblea que se va a llevar a cabo. Es una comunidad bíblica católica virtual, se va a llevar a cabo el viernes 8 de abril a las 8 de la noche, o sea, a las 20 horas. El lema de este evento se llama De la Pasión a la Resurrección, o se va a llevar a cabo a través de la plataforma Zoom y Facebook. La donación es voluntaria. Para más información, ustedes se pueden comunicar a los teléfonos 2251-2247. 2251-2247. También 2253-3735. 2253-3735 o al número del WhatsApp que es 59 49 90 45. 59 49 90 45. Ahí se les dará más información. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor quede en cada corazón. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigos 2253 3735 y 56 o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.